Buenas tardes, o en este caso ya buenas noches, y bienvenidos a un nuevo encuentro virtual dentro de las actividades del Salón del Cómic Internacional el Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz Cómic, en su versión virtual, valga la redundancia. En primer lugar, les quiero pedir disculpas por haber empezado un poquito más tarde, pero por temas de ajuste, de diferencia horaria y de ajuste tecnológico nos hemos retrasado un poquito. A ver, en primer lugar, y siguiendo el protocolo, quiero dar las gracias a quien hace posible este salón virtual, en principio, fundamentalmente, en este caso, a la Fundación Cinemas Cómic, a la Cátedra Cultural Móviles de la Universidad de Laguna y al excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, al Cabildo de Tenerife, al Instituto Canario de Desarrollo Cultural, al Gobierno de Canarias, al Ministerio de Industria y Turismo, a Turismo Islas Canarias y a la Unión Europea. Y después también quiero fundamentalmente dar las gracias a las personas con las que voy a tener la oportunidad de hablar hoy por aquello de responder a mi primer correo electrónico y decirme que sí. ¿Por qué digo esto? Porque vivimos en el mundo de las comunicaciones, en esa maravillosa aldea global, y cada vez es más difícil que te respondan. Ya no que te respondan a lo que les preguntas, sino que te respondan. Entonces, hoy vamos a contarles esta historia, una historia muy curiosa, fundamentalmente en el mundo en el que vivimos. Es la historia de dos personas, Jonathan, pero bueno, firma como John Curcio y le respeto lo de John, y Luis o Luigi que es como firma también, que se conocieron pues aprendiendo, perfeccionando el tema de dibujar y cosas tan poco recomendables y sobre todo tan poco rentables como la creación artística, sea esta la que sea. Y después de ir y venir, se les ocurrió la disparatera idea de no solo crear una editorial, una editorial de cómics sobre todo, vamos, en un país como Argentina que tiene una gran tradición sobre todo de autores, de editoriales y de autores. Gran parte de los mejores autores argentinos terminaron viviendo en nuestro país fundamentalmente por consideraciones políticas e ideológicas. Y encima hacer una cosa que todavía me parece más importante, que es sin perder de vista lo que pueda haber en el mercado, crear una serie de colecciones, una serie de cabeceras donde los héroes son héroes gráficos, o son superhéroes, por decirlo claramente, pero son superhéroes que viven en Argentina, que hablan como hablaría una persona que vive en Argentina y que tocan temas que se tocarían, en este caso se tocan en Argentina. Que son que les parezca muy normal por aquello de que todos nos conocemos Nueva York por las aventuras de Spider-Man. Pero vamos a ver, es lo normal, es Marvel. O sea, y bueno, porque Gotham no existe. Gotham es una mezcla de varias ciudades, pero el Nueva York o la cocina del infierno, yo descubrí la cocina del infierno por Daredevil, que antes era un barrio así y ahora es un barrio carísimo, una de las zonas más caras de Nueva York. Pero al hacer unos superhéroes, propiamente dicho, en este caso de Hispanoamérica, pero sobre todo de Argentina, para mí tiene muchísimo valor. Y si te metes en la página de UMC Ediciones, después tienen más cosas, pero a mí esto personalmente me sorprendió mucho en el buen sentido. Y después te empiezas a leer las historias y te das cuenta de que, bueno, a mí, por ejemplo, y lo primero de nada, antes de que siga yo con mi discurso, lo digo porque me he leído los cómics dos veces y me los volví a leer hoy, entonces los tengo muy presentes en la cabeza y claro, eh, hay momentos en que me olvido de que tengo que ser más serio y no tan friki. Lo primero que nada es buenas tardes para ustedes, buenas noches en mi caso. Y gracias por aceptar mi invitación. Eso es lo primero. Y lo siguiente, a ver, por ejemplo, yo he leído la biografía de ustedes dos. De hecho, la he leído, la he arreglado y la he puesto en la página web. Pero ¿cómo decidieron realmente el crear una editorial como esta, además en el año 2023 oficialmente, aunque ya estaban trabajando antes, o sea, ustedes empezaron a trabajar antes de la pandemia, les pilló la pandemia. ¿Cómo se da el paso en Argentina, que ya lo he dicho, que es un país que tiene mucha tradición de cómic, de hacer una editorial con las características que le han hecho ustedes? Muy buenas noches, ante Buenas todo. noches.
Buenas noches, Eduardo. Las vicisitudes de la vida, yo creo. Sí, pero Yo creo que justo estábamos descubriendo nuestros estilos y nuestra forma de expresarnos, que es el dibujo, y a través de una muestra empecé a conocer los personajes de John y me quedó impactado una imagen de Sol de Plata. Yo creo que ese fue el punto de partida. ujú. Después de ahí, bueno, por circunstancias que se fueron presentando más adelante, se me ocurrió la genial idea de empezar a hacer una editorial junto con él y él obviamente me apoyó. Es que dicho, es que a mí lo que realmente aquí estamos en el caso del lunes, es que ustedes han sido capaces en un tiempo relativamente pequeño de crear su propio universo con la idiosincrasia de los personajes. A ver, esto es una pregunta personal porque lo admito, tengo absoluta, o sea, no tengo ninguna referencia posterior. A mí el Dark Cat me recuerda, entre otras muchas cosas, a Daredevil, porque es un personaje que no solo por el que siento, digamos que mucha creencia, sino porque me pasé 4 años de mi vida escribiendo un libro sobre él. Entonces, digamos que las similitudes son bastante claras. Pero la leyenda, esa leyenda urbana que ustedes comentan de los hombres gatos de los años 80, ¿alguien me puede explicar qué fue eso? Perdón que estoy medio Sí. afónico. Eso es un mito que hubo acá en la ciudad de La Plata, que es donde yo soy, Ujú, que en los años 80 empezaron a haber unos robos y unos ataques a las personas en las calles, donde decían que los atacaba una persona con garras, porque estaba todo vestido de negro y que se movía muy ágil como un felino. ujú. Entonces, todas las noticias y todo lo habían bautizado el hombre gato. Ah, Yo en esa época tenía 6 7 años por ahí. Y siempre me fascinó eso porque una vez en la casa de mi abuela supuestamente nos habían robado la ropa que teníamos tendida mm, en el patio y teníamos una pared de por lo menos 2 metros y medio. O sea, como que era medio imposible que alguien entre y se meta. Y me acuerdo que mi abuela dijo, este ha sido un hombre gato que nos robó. Y eso me quedó de chico y ahí nació toda la fantasía. Sumado, bueno, que veía el Batman del 66 y ya veía otros superhéroes y todo, que va armando un personaje. mm. Después, obviamente, a medida que fui creciendo, seguí con la leyenda del hombre gato, pero lo fui modificando como yo crecí, creció el personaje. Ya Ujú. empecé a crear la leyenda de los clanes, los distintos hombres gatos, y bueno, todo lo que pasó digamos, desde que empiezan a perseguirlos cuando ya son grandes ahora en la actualidad, cómo se une con el pasado y bueno, y todo lo que estamos contando en el cómic. No, a mí el cómic me Igual, parece, perdona, a mí el cómic me parece una factura increíble, sinceramente. O sea, y tendría que, si esta casa estuviese ordenada, que no lo está, porque sigo una mudanza que empezó hace un montón de meses, pero la parte de los cómics está en el otro lado y está llena. O sea, de hecho, lo que se ven aquí son libros, pero lo que se ve en el otro lado son todo cómics. O sea, esta casa está llena de cómics hasta donde diga el techo. Y a mí, sinceramente, aparte que yo creo que un buen relato gráfico, sobre todo a nivel de lo que sería poco cómic de grapa, o sea, una historia de esos 24 28 páginas, lo que tiene que dejarte con ganas es de que quieras leer el siguiente número. Pero claro, cuando tienes un tomo, que digamos que es una historia, un arco, bueno, sabes que tienes todas las historias, bueno, lo que te lo compras y vas a empezar y terminar, por lo menos ese arco argumental. Pero cuando estás jugando con el tema de los cómics de grapa, bueno, pues nunca sabes, o sea, y sobre todo con el sistema americano que tienes que pedir como mínimo 3 números a ver si te engancha o no te engancha. Y a mí, sinceramente, el caso de Arcade, digo, aparte por la carencia que pueda tener por un personaje similar, me parece que está muy, muy bien hilvanado. Ya el caso de cronología cero, eh, me parece sobre todo muy, no, digamos que es una historia muy inquietante, porque es que tú al final no sabes muy bien. O sea, sí, te quedas como, a ver, un momento, este de dónde ha salido, de dónde lo encontró, por qué le ataca a uno, por qué entre los que van a buscarle se pelean entre ellos. O sea, vamos a ver, no pretendo que me cuenten todo más allá, porque para eso ya estuvo Stan Lee, que él
que era una persona expansiva, te contaba cómo le decía a los dibujantes lo que tenía que hacer, que si de verdad lo hacía así, luego los dibujantes eran increíbles, porque los guiones o sea, los relatos de Stan Lee eran de media página, como mucho. Pero exactamente a la hora a la hora de abordar un personaje o sea, de crearlo, ¿cuál es el sistema de trabajo que tienen ustedes? Mirá, primero quiero hacer una aclaración. Los personajes ya estaban creados de nuestra infancia. Mm, Lo único que hicimos fue darle un tratamiento argumental, ayornarlo un poco más en la actualidad, porque como bien dijo John, algunos envejecieron con el tiempo y otros no. Lo otro lo veníamos ya modificando, trabajando. Yo creo que hoy por hoy tenemos la serie que tenemos porque ya veníamos trabajando con esos personajes a través de todo este tiempo. Igual tenemos un montón de personajes más para publicar, pero bueno, para una iniciativa, un punto de partida, yo creo que estas 4 series estaban bien publicadas. Eh, Luego, a ver, a tu pregunta. El desarrollo de personaje lo fuimos, o en mi caso, que fue el de cero, eh, traté de trasladar algunas vivencias y ciertas características de gente conocida y darle un marco de fantasía, ¿no? Que eso confiere a todo el mundo del cómic, del superhéroe, pero no deja de tener algún tinte de realidad o un mensaje oculto. Me gusta que captaste la esencia, porque justamente eso queríamos dar a entender, de que todos pelean por algo. Ese algo es el poder, mm, es ujú. el que tiene Alejandro. Sí, sí, en realidad es eso, en realidad no. A ver, yo lo que eh, con esto evidentemente no soy nada objetivo porque me encantan los juguetes. O sea, no. De hecho, eh, esto es la otra versión que salió. Ah, Estos verdad. muñequitos son exactamente los que sacaron en el mundo anglosajón frente a aquellos, o sea que ya con esto evidentemente estoy más que vendido. Pero sí, sí, o sea, a ver, vamos a ver, ya uno llega a un momento en su vida donde tiene que reconocer cuáles son sus carencias, más que sus carencias, cuáles son sus carencias. Entonces, y aparte, en este caso, gracias a John, he tenido la oportunidad de contactar con Guillermo Sanoco, que es una persona fantástica, pero fantástica, además que me ha contado un montón de cosas, me ha mandado el material, vamos, me lo ha puesto todo. O sea, ojalá cuando uno se plantea hacer un trabajo, un ensayo, un estudio, no solo tuviese la oportunidad de contactar con la gente que ha estado implicada, sino encima que te traten así. Porque yo entiendo que vivimos en un mundo muy particular, pero incluso cuando tú se lo tratas de explicar y le das todas las facilidades, todos los datos y todas las seguridades del mundo, es lo que dije antes, es que ya ni siquiera te responden. O sea, y en este caso fue totalmente distinto. Eh, yo una cosa que les alabo es, por ejemplo, el tema de que en uno de los cómics el malo malísimo es un ex general de la Alemania Nacional Socialista. Claro, ahí yo creo que el problema que puede tener este tipo de detalles es que uno tiene que conocer un poco la historia de Argentina. O sea, Exacto. más allá o sea, saber que eso no es un invento de cogido de una película de Indiana Jones, no. Claro. Desgraciadamente no. O No. sea, y es más real de lo que la gente quisiera. Pero me encanta la forma que tienen ustedes de hilvanar, o sea, lo que tú dices, tintes de realidad con el personaje superheroico. Incluso Sol de Plata, que podía caer en un estereotipo, en un arquetipo demasiado. No, a mí me parece, no sé, es como un superhéroe muy consciente de lo que representa. Fíjense, les voy a poner una comparación que imagino que les va a sorprender. Ah, yo con el Born Again y el Dark Knight, las dos obras de Frank Miller, tengo mis más y mis menos. Con el Board Game menos, con el Dark Knight bastante más. He tenido que pasar años. Pero el Board Game siempre hay una frase del Capitán América que me encanta cuando alguien le dice, ¿usted a qué es fiel? Dice, yo soy fiel al sueño, en este caso al sueño de Estados Unidos, o sea, el sueño, digamos, el sueño Americano. fundacional de los Estados Unidos, que de eso ya
queda la carta magna que está puesta en esa que roban esa que roba Nicolas Cage 2 veces. Pero yo sinceramente creo que no queda mucho más. Pero sinceramente, yo cuando he leído el primer número de Sol de Plata, he sentido lo mismo. O sea, él, digamos que se consciente con el pasado, con la herencia y con la historia de un país que no voy a entrar en consideraciones políticas ni ideológicas porque y además sé que las noticias hay que tomarlas, pero en mi experiencia personal como periodista que he sido durante 20 años consecutivos, cuando lees 4 veces lo mismo, empieza a pensar que algo de realidad tiene. Pero vamos, lo voy a dejar ahí. Pero me gusta que él no va, o sea, lleva la capa con la bandera, pero vale, lleva la capa, pero ante todo hay otras cosas. O sea, me encanta que defienda, yo creo que desgraciadamente defiende unos valores que ya no están un pelín pasaditos de moda, o sea, pero me gusta de forma, o sea, me recordó mucho a esa expresión del Capitán América cuando le dice, no, yo soy fiel al sueño. Y claro, si sabes de historia dices, anda, pues de ese sueño no te queda nada bonito. Y desgraciadamente me da que de lo que defiende Sol de Plata, eh, no sé si quedará algo, no vivo en Argentina, no puedo hablar, pero en eso les aplaudo, sobre todo porque para una persona más pequeña, una persona que, incluso un adolescente que se enganche a sus cómics, no va a encontrar un producto maniqueo, va a encontrar un producto, aparte de muy bien planteado y de muy buena factura, que lo que cuenta está muy bien. O sea, ¿cuál ha sido la reacción en los últimos años, teniendo en cuenta que ustedes empezaron antes de la pandemia, empezaba la pandemia y después ahora a Argentina lo han metido en una centrifugadora y no sé, al final no sabemos si va a salir seco o no, si va a sobrevivir de la situación? O sea, ¿cuál ha sido la reacción? Sobre todo los más pequeños, porque los que llevan ya muchos años leyendo cómics pueden llegar a las conclusiones que puedo haber llegado yo. Pero la gente que se ha enganchado en los salones que ustedes van y ¿qué les ha dicho? No, en general hay siempre buena aceptación y también porque como lo que vos decís es un poco lo que también decía Luis, de que en todas las cómics que hacemos tratamos de dar un mensaje como los cómics que leíamos nosotros antes, que siempre tenía una idea o algo bueno, un valor para transmitir. Y bueno, eso es lo que tratamos también nosotros de replicar en nuestros cómics. Y eso, bueno, creo que ha sido bien tomado porque dentro de todo Sol de Plata más que nada es por ahí el más reconocido y justamente capta el mismo mensaje que vos de que es un personaje que transmite esos buenos valores y las cosas buenas no, no solo de Argentina, sino también de una persona. Así que creo que en eso ha sido bastante positivo. Sí, más allá de dar una cuota de esperanza, ¿no? Mm, Sí, sí, en Claro, sí. realidad, Que es lo que nos mueve. Sin sí. eso yo creo que no nos mueve. Sí, no, yo siempre me recordaré cuando tuve la oportunidad de conocer a Barry Levinson y él dijo que él se contentaba con que con una sola persona que viera, una sola persona que viera su película y aprendiera algo, él estaba contento. O sea, que él no pretendía que fuera, él no pretendía no pretendía cambiar nada, pero si una persona va a ver una película, era cuando la promoción de Good Morning Vietnam, si alguien va a verla y aprende algo y saca alguna conclusión y se pone a pensar algo, yo, s- yo yo entiendo que he hecho algo bien. O sea, se conformaba con una. Un señor que Sí, además, es que sí, 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 yo pero también, coincido con él. es duro, pero admitamos, es duro. O sea, que al final te conformes solamente con una persona y en un mundo donde había muchísimos menos estímulos que ahora, porque en aquel momento, Pero el resto tenés que pensarlo también de otra manera, que el resto puede ser también una sorpresa. Y las hmm, sorpresas pueden ser bonitas también. no, no, yo todavía hoy me dieron una, o sea, que yo soy todavía de los que se sorprende. ¿Qué tirada tienen? ¿Cuál es la tirada media una de las cabeceras de las que estamos hablando? Arrancamos con tirada de 2000 ejemplares, Mm, de los número uno. Y el 2 también. Sí, pero después, bueno, después Sí, ya quedamos en 500. exacto. Pues está muy bien, o sea, que no, vamos, para la... Y, Y encima los número uno se agotaron todos.
Eso está muy bien. Eso todavía suena muy bien. Eso todavía Y suena mejor. los que hoy tienen el número uno de cada serie, ya es una edición única, ya no hay más. Sí, no, no, lo entiendo. Eh, en el caso, después el caso de los Guerreros del Mañana, yo es que los muñecos me pasa como con otras muchas cosas que los conoces por lectura, no porque nunca he tenido un muñeco. Ahora quiero, evidentemente quiero conseguirlo. Ya no he llegado al punto, no, ya, yo, no sé si Guillermo tendrá asumido que le voy a dar la lata. Se lo he más o menos tratado de explicar, pero sí le voy a dar la lata. Me quiero tener alguno. Eh, Están o sea, están muy bien hechos, muy bien planteados. Nada más no tienen una factura como podían ser los cómics que salieron de cierta colección que surgió en 1981, aunque oficialmente llegó al mercado en el 82. En el caso particular de esto, que parte de una, digamos que de una colección de figuras, ¿cómo fue? O sea, ¿por qué ustedes se decidieron a sacar esta colección? O sea, eh, ¿Guillermo Sanoco contactó con ustedes contactaron con él, o alguien entre medio dijo, mira, me molan mucho estos muñecos, vamos a hacer los cómics? No, yo a través de un amigo que también tiene el seudónimo de Diego Box, que es Diego, él me había pasado el contacto de Guillermo ya en el año, no recuerdo bien, pero fue como 2006 o 2008, una cosa así. Eso porque perteneces al grupo de Motumo. Claro, yo como así como vos, fanático también de Motu, perdón que... Sí, sí, no, no, Y bien dicho. bueno, una vez había encontrado una introducción que había hecho este Diego, tipo parodia, pero de los Guerreros del Mañana. Y yo lo contacté y nada, le había pedido permiso para subirlo al foro y él ahí me cuenta que lo conocía Guillermo. Me hace el contacto, como te pasé yo ahora, y bueno, empezamos a intercambiar mail con Guille. Él accedió a contarme un poco la historia y del libro que había hecho contando los orígenes de los personajes. Y bueno, y de ahí desarrollamos una amistad. Y bueno, cuando surgió lo de la editorial, nosotros le planteamos que, por ejemplo, este es el libro de él, Ujú. de adaptarlo al cómic, porque justamente se encajaba en la propuesta nuestra, que era hacer historias de personajes argentinos, digamos, en principio, ¿no? Y la línea, si bien están en el espacio y en otro mundo, los guerreros, los principales, salieron de acá en un viaje. Así que literalmente son argentinos. Sí, sí. Y, y bueno, la verdad que encajaba con el perfil nuestro y nada, y sumaba un poco más a la diversidad de la editorial. Hacer una parte tipo no solo de cómics, sino que sea abocado a la ciencia ficción. No, no, a mí me parece fantástico, o sea, independientemente de que todo lo que tenga que ver con juguetes me encanta, me parece que está muy bien, me parece además el hecho el hecho de que tenga las raíces. Eh, fuera de lo que sería Argentina, porque ustedes también han publicado dos colecciones que son de Brasil y Perú, corríjame si me equivoco. No, no, Eh, está bien. sí, trato de memorizar las cosas, pero admito que ya después de 9 días consecutivos de encuentros virtuales, ya a veces la memoria no funciona como quisiera, que es Lagarto Negro y la Chola Power. Eh, por ejemplo, el tema de es que claro, estas cosas, si eres canario, las entiendes muy rápido, pero acá en Península puede que no las tengan tan claro. Yo, a ver, yo no tenía ningún problema en leerme los cómics. O sea, porque fundamentalmente casi todas las cosas las entiendo. O sea, las entiendo o sé perfectamente lo que significan porque nací donde nací, porque he conocido gente de Argentina. Pero fuera de lo que sería Hispanoamérica, por ejemplo, en un país como España o en otros sitios, o sea, ¿ustedes han salido fuera de su ámbito geográfico están, digamos, que más circunscritos a eso, al mercado en o sea, Argentina y los países colindantes, o en este caso a estos países donde con los que ustedes han llegado a acuerdos editoriales para publicar superhéroes en conjunto o héroes en conjunto? Sí, de momento, gracias al Internet, hemos llegado así a varios países.
Por eso hemos logrado hacer las ediciones de Lagarto y La Chola, pero también hemos tenido la suerte que él ha viajado a Perú y nos han invitado en un evento, el día del Comic Festival, si no me acuerdo mal. Y bueno, esa última te puede contar la experiencia. Pero No, o sea, nos encontramos o me encontré que había un público, si bien no nos conocía, pero hubo muy buena aceptación. Por eso ahí yo creo que marcamos otra impronta en abrir el panorama a editoriales de Sudamérica. Y en este caso fue Perú, porque noté que había muchos lectores de cómics y le- les interesaba la propuesta que manteníamos y que ahí en Perú no había, o si había no estaba muy difundido hasta que dimos con Martín bueno, el nombre, Espinosa. Espinosa. Martín Espinosa de Med Comics o ex Med Comics. Sí, no, sí, sí. Bueno, y bueno, la verdad labramos una linda amistad y lindo contacto y nos pusimos de acuerdo en publicar uno de sus personajes emblemáticos, que en este caso era la Chola Power, si bien en la Unión Sudamericana de Sol de Plata, número 3 y 4, participa otro personaje que era de su editorial, pero luego Sí, después se abrieron. se abrieron. Una lástima, pero bueno, tratamos de visualizar a varios personajes de Sudamérica y de otras regiones, porque notamos que hay muy lindos personajes e interesantes, muy lindas historias. Nos gustaría profundizar más historia, pero el tema está que si no, no vamos del libreto, de lo que teníamos entre manos desde el principio. Sí, pues la verdad que hemos hecho lazos con varios, de casi toda Latinoamérica, así que opciones como para publicar hay un montón. Más en Brasil que tienen más de este género de superhéroes. Pero bueno, hemos optado por Lagarto, que era uno de los más populares, por ejemplo. Y que bueno, ya como dijo él, participó en la Unión Sudamericana. No, además Brasil, yo he estado ahora con varios autores brasileños en Bruselas, en el Salón de Cómic de Bruselas, y para empezar lo que tienen es apoyo institucional, porque el stand que tenían, el stand de Brasil era precioso, o sea, lo comenté el otro día, el lunes pasado tuve un encuentro virtual con la bibliotecaria del Instituto Cervantes en Bruselas, y me acuerdo cuando la conocí, de hecho, el Instituto Cervantes estaba al lado del stand en el que estaba yo, y entonces hablando con ella me dijo, ¿has visto el pabellón de Brasil? Digo, no, dice, mira, está justo detrás de donde están ustedes. Y era un pabellón enorme, precioso, con moqueta, con unas plantas enormes, o sea, increíble montado. De hecho, uno de los autores que conocí me presentó al señor embajador de Brasil en Bruselas, y de luego aquel pabellón estaba montado, aquel pabellón no era el pabellón normal de 3x3, no, era un señor pabellón, y no tenía las típicas mesitas, y no, tenía unos sillones, unos sofás, o sea, unos sillones, unas mesas, tío, con las plantas, que yo decía, mi madre, esto parece todo, o sea, parecía un stand un stand de ALDE, promocione usted Brasil, pero lo que no te encajaba un poco era el tema que estaba promocionando cómic en ese aspecto. O sea, que me di cuenta yo eso ya lo traía un poco aprendido de haber hablado y conocido al señor embajador de Brasil aquí en Finlandia, que además en la embajada de Brasil aquí en Helsinki tiene una sala de exposiciones increíble, o sea, la sede es un edificio enorme, muy bonito, por cierto. Y el señor embajador con el que yo traté, justo en el momento que yo estaba trabajando con la Embajada de España aquí en Finlandia, era un señor muy agradable que además leía cómic. O sea, además cuando me presenté, pues yo me puse a trabajar con la Embajada de España precisamente para promocionar autores españoles aquí en Finlandia. Y él, cuando tuvimos una reunión, me lo comentó, y eso fue antes de la pandemia, o sea que en Brasil el tema del cómic se lo toman bastante en serio. Eh, si ustedes, vamos a ver, si ustedes tienen la oportunidad de moverse fuera y montar un stand, por ejemplo, en un país como el mío, eh, ¿cómo le venderían a un lector español de cómic
el que le diera la oportunidad, pues eso, a Dark Cat, a Sol de Plata o Cronología Cero, o por supuesto, o a un personaje como Lagarto Negro, aunque no sea de ustedes, pero que sea brasileño. O sea, ¿qué es lo que ustedes entienden que puede resultarle atractivo a un lector que lea en lengua castellana, pero que viva, pues eso, Argentina está aquí y España está en el otro extremo del mundo? O sea, son dos continentes, son dos historias. O sea, no, no pretendo que me hagan el trabajo, pero digamos que ustedes creo que son mejores a la hora de vender su producto que yo, pues yo más o menos estoy tratando de hacer lo mejor posible, pero claro, tengo mis limitaciones, entonces, Últimamente igual España y Argentina están muy ligados. Yo sí. creo que hay mucho nexo y ustedes los españoles nos están recibiendo súper bien. Te diría, hasta tengo comentarios que muy excelentes. Yo creo que el producto se vende por sí solo, porque a ustedes yo creo que les interesa en cierto punto la idiosincrasia argentina. Hmm, Y justamente, como bien notaste vos al principio de la charla, estos personajes, más allá de ser superhéroes, traen arraigado por detrás todo lo que es barrial o circunstancial de un lugar, ujú. si se entiende, ¿no? Sí, sí, perfectamente, Yo además. creo que eso es lo que me parece a mí que puede cautivarle al lector español, eh, introducirse un poco más en la cultura argenta, Mm. Sí, es contando verdad. historias y obviamente con el tinte de superhéroe que lo hace un poco más llevadero. Sí. Yo creo que, que puede. Buah, no puedo ni hablar. Quiero arrancar, pero no puedo. No, pero coincido Yo creo que se puede optar igual que como si fuera un superhéroe ya de los que están establecidos. Si por ahí gusta la impronta, gusta la propuesta, sacando por ahí Sol de Plata que tiene la bandera argentina, con la calidad de artistas que tenemos y todo, puede pasar como cualquier obra del mainstream, digamos, de ese Omar. sí. No, no, sí. Ah, anda, ¿y eso? Regalo de Guillermo. Ah, vale, muy bien. Ya sé a quién le debo, a quién. Sí, sí, anda, qué chulo. Esas cosas no se enseñan. A ver, si no, yo es que no tengo nada que, o sea, les enseñé esas cosas que las he conseguido, pero esas cosas no se enseñan, porque están, no, no, yo qué sé, ¿qué quieres que te diga? No es que a mí, mira, el mismo hecho, hablando precisamente de los máster, hace 2 años, preparando una convención de los máster aquí en Finlandia, me enteré de que hay una editorial en Argentina que publica libros y hay un libro sobre los másteres en Argentina que es absolutamente apasionante. Digo, fue cuando yo me enteré de algo que nunca pensé que existiera, que había una empresa de ladrillos que sacó ladrillos con los símbolos de los másteres, que yo me quedé y les prometo que llevo en esto, o sea, me he hecho mayor, y digo mayor en el sentido más peyorativo de la palabra, trabajando en este mundo. Y yo cuando leí la historia, y después o sea, lo que más me gustó fue hablar con el autor y la forma en que planteaba las cosas, y sobre todo eso, sobre todo el trabajo que había hecho, y dices, oye, qué bien, o sea, porque además, vamos a ver una cosa, en España, yo lo sé porque ha sido mi trabajo durante los últimos 20 años. Editoriales que publiquen libros teóricos sobre temas como este hay muy pocas. Y además han surgido hace poco tiempo, o sea, en este caso, bueno, Glenat España tuvo un conato, lo que pasa es que Glenat terminó como terminó, y después Dolmen Editorial, que es donde yo estuve trabajando 15 años. Y después te enteras de que en Argentina todo esto, o sea, en Argentina el tema de la cultura pop o la cultura popular contemporánea, que a mí me parece lo de popular no es una tontería, me parece que es cultura, tan cultura los mates del universo, Dark Cat, como puede ser la cultura clásica, siempre se ha tomado muy en serio, a pesar de los vaivenes políticos y sociales que haya podido tener el país. Y a mí una propuesta como Los Guerreros del Mañana me parece increíble, porque me parece absolutamente... y yo que solamente he podido meterle mano al primer libro de Guillermo por una cuestión fundamentalmente de tiempo, dices, anda, o sea, es que lo que ha hecho Guillermo supera con mucho la guía de personajes que puede tener los máster.
porque lo que Y sí, todo el mundo sigue, y John lo sabrá porque le gustan los máster, es la guía que hizo Filmation de la serie de televisión, que es donde realmente están las bases, sí, porque la Sí, primera base fue los minicómics, pero en realidad exacto. la base la que se ha tirado hasta ayer por la mañana, hasta hace unos años que Dark Horse publicó estos libros maravillosos, increíbles y afortunadamente no muy caros. Digo afortunadamente porque hay otros que son muy caros, pero la base eran las... Y la guía de Filmation son 30 páginas, no es más. O sea, sí, es una sí. cosa que te lees en un pispás. Y en cambio los libros de Guillermo dices, anda, o sea, esto es, eh, no sé, muchísimo más serio en Sí. el buen sentido de la palabra. Sí, Y ellos llevaban 4 libros ya. Sí, 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 es eso. Es como, ustedes y se no de 30 toman, más. No, de sí, 200 por lo menos. ustedes se toman este tipo de cosas muy en serio. O sea, lo que es la mentalidad argentina, sobre todo, yo creo que a partir de los 60, que es más o menos 60, 70, que es más o menos cuando yo empecé a tener contacto, pues fue cuando empecé a conocer los dibujantes argentinos que se mudaron a España. Yo he tenido la oportunidad, tuve la oportunidad de tener una muy buena y larga relación con Juan Jiménez y también con Horacio Altuna, pero sobre todo con Juan. Y claro, ellos llegaron a finales de los 70, a principios de los 80 a España, y entonces Bueno, me contaban las cosas. Y bueno, digamos, pues ya tienes la versión original, no la versión que te estás leyendo que estás viendo en un periódico o lo que sea. Exacto. Sí. Y tal cual. te das cuenta de que se lo toman ustedes tremendamente en serio. Y lo que has dicho de Sol de Plata es eso. O sea, a mí es que de todas maneras te digo, la, la, la forma en la que están planteados, cómo te van contando, cómo los ves que son reales y de repente y ves los problemas. A ver, no me quiero meter en consideraciones, pero dada la situación actual que está viviendo, que no es exclusiva de ustedes, porque está pasando en su país, está pasando en Italia, está pasando en gran parte de Europa, está pasando aquí en Finlandia y está pasando en mi país, pero mi país tiene una explicación muy sencilla. O sea, por lo menos yo lo de mi país lo entiendo, desgraciadamente, pero lo entiendo. Me gustaría no entenderlo. Eh, es que el problema es que cuando no aprendes de tu historia estás condenado a cometer los mismos errores del pasado. Y sé que la frase Sí. no es mía, pero es así. En Eh, eso coincidimos todos. La ignorancia es felicidad también dice. no, mi abuela, que era una señora muy inteligente, tenía muchos defectos, pero era muy inteligente, decía que la ignorancia es muy atrevida. Y lo decía, No, lo decía en el sentido peyorativo de la palabra, en el mal sentido además. Eh, ¿Ustedes piensan que con la actual situación que está viviendo su país, alguien puede llegar a decir algo o decirles algo, darnos un toque de atención? ¿O los cómics están en el furgón de cola y nadie? Porque les recuerdo que en el país de la libertad, el Senado norteamericano estuvo 3 meses de sesión para dilucidar si los problemas de la juventud eran culpa de los cómicos o no. Y después la propia industria, como dijo muy bien Frank Miller, se pegó un tiro en el pie creando el Comic Code, que estuvo vigente durante más de 30 años, aunque Stan Lee lo destrozó en el 69, pero el Comic Code siguió estando vigente hasta prácticamente los 90. O sea, ¿ustedes piensan que lo que está pasando ahora mismo en su país, bromas aparte y estereotipos aparte, les puede llegar a afectar? ¿O es un mercado, es un mundo en el que nadie repara demasiado? mirá, primero y fundamental, nosotros hacemos lo que soñamos desde chicos. Eh, Muchas veces nos limitamos para hacer cosas, como ni bien decís vos, para caerle bien a todo el mundo o en general, y en realidad después partimos de cero haciendo cosas que nos gustan a nosotros y el que se quiera sumar, bienvenido sea. Yo creo que el arte es un medio de expresión, tiene que ser independiente a cualquier postura política, religiosa o mismo ideológica, ¿no? Ujú. Porque de ahí yo creo que se sustenta toda esta movida, porque no solamente le pasó al cómic, sino también a los videojuegos o Mm, películas mismo, todo el arte pop, como decís vos, en general. La censura está sí, a la vuelta de la esquina. sí. La cuestión está hacer lo que uno quiere y siempre y cuando con respeto. Por eso nosotros no profundizamos mucho. Tenemos personajes muy generalizados, pero no profundizamos, no desarrollamos qué tintes ideológicos o políticos
tengan de atrás o algo al respecto. Nosotros contamos historias por otro lado, que a la vieja escuela, que deja alguna anécdota, algún mensaje, algo para reflexionar, obviamente. Pero también nos sorprendió toda la gente que se fue sumando en este camino, ¿no? Desde el punto de partida hasta ahora. Hasta más, ya muchísimas gracias por tener esta conversación con nosotros. Nunca pensamos que íbamos a cruzar el otro lado del charco. A ver, a nivel, la explicación más rápida es que la persona que me invitó a formar parte de la fundación, que es el dueño de la fundación, presidente y a su vez el dueño de la fundación, es una persona que es dueño de la fundación porque ha hecho los deberes. O sea, vamos a ver, es así de simple. O sea, no es otra cosa. Y cada uno vale para lo que vale. Y a mí lo de buscar no se me da mal. O sea, tengo muchísima curiosidad y sobre todo me gusta, también porque cierto es que yo llevo 22 años viviendo fuera de mi país. A mente que antes ya había viajado mucho, o sea, siempre he sido una persona que no he tenido ningún problema en coger un avión y bueno, ya llegaré y ya me las apaño cuando llegue. Y quieras que no, el salir fuera de tu país, en este caso de una isla, aunque yo me mudé al continente a finales de los años 80, pero sales de tu país, estás en otro país, otra mentalidad, otro idioma, otra forma de hacer las cosas. Aquí, todo lo que sea arte, literatura, o sea, lo que sea arte, ya sea arte gráfico, ya sea cine, ya sea televisión, ya sea videocreación, ya sea lo que sea, está muchísimo mejor considerado, por ejemplo, que en España. Y eso también, y aquí más he interactuado con gente de muchos sitios. Entonces, el hecho de y aunque la gente piense lo contrario, también yo empecé, digamos que yo entré en el mundo virtual no por la pandemia, o sea, yo empecé a hacer cosas, actividades virtuales entre el 2010, 2011 y 2012, porque entendí que además ya había las herramientas y que había la infraestructura necesaria. Y he tratado siempre eso, he tratado o sea, la labor de la fundación no es vender entradas, como digo yo, que también lo he hecho durante muchos años. La labor de la fundación es eso, es difundir, darle difusión, darle conocimiento, cuidado al lenguaje gráfico y cinematográfico. Y lo que, digamos que los argumentos fundacionales de ustedes cuando se lee la página web o la guía del universo eh, están claros y me parecen tremendamente válidos. Entonces después incluso cuando lees las cosas todavía te das más cuenta, pero de primeras dadas dices, tienes que dar una oportunidad porque yo creo que la gente, antes lo estaba hablando con Gonzalo, que es el responsable del soporte técnico, el comandante de la nave Enterprise, como le decimos nosotros, la gente se ha olvidado de lo que era trabajar con depender del teléfono, el fax y las cartas, pues no había otra cosa, Bueno, pues o coger todo el eso, avión e ir, pero vamos a ver, que venía a ser más o menos lo mismo, o el hecho de mandar un correo electrónico y irte a cambiarte, te duchabas, comías, volvías y el correo electrónico no había salido y no habías mandado ni siquiera una imagen, o sea, estabas hablando de un correo electrónico que solamente el texto, y si mandabas una imagen claro, te podías acostar y al día siguiente a lo mejor te había pasado. Ahora todo es inmediato, ahora de todo es apretas el botoncito sí, y esto que estamos haciendo nosotros, vamos, y eso de que yo te diga, mira, o tú me digas, ¿quieres que te manden los primeros cómics para que los leas y me los mandes en un archivo, yo me los descargue y me los ponga a leer y tardemos cuántos, 10 minutos en hacerlo todo? Vamos a ver, eso era ciencia ficción. O sea, yo recuerdo la sí, primera vez que pedí un cómic a Estados Unidos y me dijo que además lo pedía a Lone Star Comics, lo que se conoce como My Comic Shop. Me dijo alguien de la tienda, dice, mira, hay un sistema que si pides 10 cómics te cuesta lo mismo que uno. Y yo no lo sabía. Entonces, claro, pedí 10 cómics porque me iba a costar lo mismo el sobre, pero un sobre que te lo metían todo. Ahora eso ya, ves si puedes pedir los 10 cómics físicamente, pero no es como antes. Entonces, el hecho de, el hecho de que ustedes hacen lo que hacen, eso, sin perder el punto de referencia del país en el que viven, a mí me parece tremendamente válido. Y además muy digno de reseñar, muy digno de comentar. Y eso que solamente había visto eso, la sinopsis y poco más. Ahora que he podido leer los primeros números unos, todavía me gusta más la historia. Pero yo creo que ese es el trabajo. O sea, mi trabajo precisamente es darle este pequeño altavoz que además tú nunca sabes si lo va a ver
una persona 10, 100 o 50.000, porque tú esto lo haces y después lo pones en internet, lo ponen ustedes, lo ponen la fundación, les dicen, no, mira, que lo han visto 10.000 personas y te quedas como diciendo, me pasó el año pasado, hicimos el salón del año pasado y le hicimos un encuentro virtual a una dibujante que yo había conocido por el incendio que había pasado en Santa Cruz de Tenerife, y me dice, no, mira, que en 2 días hemos tenido 6.000 visitas, y yo me quedé diciendo, ¿cómo? O sea, en realidad juegas con eso. A ver, a ver, yo no en ningún momento, más allá de la anécdota del general de, que tiene la esvástica detrás y cosas así, yo entiendo que hay otros escenarios para debatir consideraciones políticas, ideológicas y religiosas, llámalo como quieras. Pero tú lo has dicho, o sea, la censura nunca se ha ido. O sea, en España la censura se habló en el año 78 y en el último año y medio, el último año, se han censurado, que no se han censurado, simplemente lo que ha sido, se les ha cortado el presupuesto para que no se haga algo, pero eso es censura. O sea, Hoy porque se tiñe más a la cancelaciones sí, sí, o eso. a eso, pero es lo mismo, Es lo la mismo, finalidad es la misma. es la misma, o Exactamente. sea, lo que pasa es que Pero te entendemos porque, a ver, es algo que convive, a ver, es el yin y el yang. mm, Siempre hay que lograr un equilibrio porque va a haber cosas buenas y cosas malas, como la gran mayoría de las cosas. sí, Lamentablemente hay que convivir con ello y sí hay un público muy receptivo y otros que lo pueden llegar a tomar para mal. Pero a ver, es arte, te puede gustar o no. Es como la música, te gusta tal estilo, lo escuchás y capaz te puede sorprender otro estilo. Y al que no le guste, que no que escuche, no que eso lo, es justamente lo lindo de la libertad, sí, el libre albedrío. exactamente. Y mira, y como me dijo antes una persona, si quieres ofenderte, sal ofendido de casa. O sea, ya está. Si te ofendes en casa y cuando salgas ya no tienes, ya te has ofendido por hoy y no tienes mayor historia. Bueno, Eh, porque es lo que hay. A ver, sí, sí, sí. Sí. Es que debería ser simple. sí, pero en realidad, Hacemos complicado muchas cosas, por eso. es que en realidad las cosas son simples, es el ser humano el que se empeña en hacerlas complicadas. Pero bueno, esto ya Exacto. es una discusión Sí, más casi, filosófica. sí, 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 más filosófica, casi metafísica, a la sí. que desgraciadamente tampoco vamos a llegar a ninguna conclusión más allá de. A ver, después aparte del tema gráfico, del tema de los cómics, el tema de los libros, de las cabeceras que hemos hablado, que ustedes publican también, o sea, también se encargan de publicar y distribuir los libros de Guillermo. eh, También tienen el proyecto de hacer cosas con animación, que eso, digamos que, bueno, de cierta manera todo está. A ver, este año también he tenido, porque los conocí en Angulén, una editorial chilena que publica manga, que del manga ahora está haciendo anime. O sea, digamos que, como diría Walt Eisner, esto es lenguaje secuencial. Al final pasas de la A a B o la C y es muy fácil. En qué estadio está el tema por ejemplo, el personaje? ¿Cuál? Es que antes me fijé uno. Creo, no, creo que era el dibujito de cronología cero. Me pareció muy lindo. En cómo está esta historia de trasladar el universo gráfico de UMC Ediciones al formato de animación. No, eso fue un piloto que habíamos hecho para una prueba para Cartoon Network. Oh, Era una chance, era una oportunidad que se nos había dado y nada, en este momento fue ahí, presentamos todo, pero después cambió el año, cambió las autoridades de Cartoon y medio que quedó ahí y, nada, y lo han vacío. acabado cerrando directamente y se han quedado tan a Claro. gusto. Pero las ganas y las intenciones de continuarlo de otro estilo y otra forma, Están. estamos en eso, sí. Mm. No, aparte yo creo que tienen. A ver, como aquí unos hacen guiones, unos escriben guiones, otros dibujan y demás. La pregunta va para ambos sitios. Eh, corríjanme si me equivoco, pero ustedes tienen mucha influencia del cine de la televisión, sobre todo del cine. Son muy cinematográficos a la hora de plantear las historias. O sea, incluso a la hora de dibujar, a la hora de planificar las páginas, las viñetas,
yo será que, bueno, que ahí tengo la querencia que tengo. Se planifican muy de una forma, o sea, hay dibujantes que dibujan de una forma y otros dibujan de otra. Por ejemplo, oye, incluso hay guionistas cuando se plantea una situación, están más abiertos o son más, se circunscriben más a una historia. Pero tú lees en estas cosas, lees las historias que ustedes hacen y todo está, falta ver dónde está puesta la cámara en algunas cosas. Saber exactamente dónde está el director de fotografía y el cámara rodando, porque, vamos, por lo menos yo lo he notado. A lo mejor es que veo Sí, fantasmas sí, donde sí, no lo, los hay, lo pero notaste muy bien. sí, o sea, Lo es notaste que muy bien porque justamente las charlas con los guionistas era traer Hollywood para este lado. sí, es que hay dibujantes que no, hay dibujantes que cuando se planifican, eh, dejando a un lado los grandes dibujantes de tiras de prensa, que dibujaban en un formato enorme, DIN A1, DIN A2, y bueno, pues, aquello era una cosa totalmente distinta. Pero o eran más plásticos, eran más estéticos, o eran, no sé. Pero hay otros dibujantes que no, hay otros dibujantes que se les nota mucho. Yo creo que sobre todo para mí el momento en donde las cosas cambian es el momento que la televisión deja de ser una cosa que tenía uno de cada no sé cuánto y lo tiene todo el mundo. Y es donde Claro. ya es el cine y la televisión, son dos influencias que en realidad son muy similares, porque son muy similares. Aunque porque existió un cine muy teatral y una televisión muy teatral, pero cuando evolucionaron ya las bases son las mismas y se nota que hay guionistas que cuando hacen el guión tienen en la mente determinadas historias y después cuando el dibujante se pone, es eso, están usando casi la técnica que se utiliza para hacer una story. Entonces ahora ustedes me lo confirman. Yo creo que por eso las historias serían incluso serían perfectamente adaptables, que eso sí que no sé si, voy a poner el ejemplo de la plataforma a la que todo el mundo habla, aunque las otras también están, las pobres, y no es que le tengan mayor o menor estima, pero siempre se habla de Netflix, que es la que toca como más palos en más sitios. Son historias que se podían hacer perfectamente a nivel de televisión. Porque ya casi le estás dando una guía al director de, mira, ponte ahí, ponte ahí, ponte ahí, pon la cámara aquí detrás, y ahora ustedes muévanse, porque en realidad, o sea, no Es sé si que esto el formato, el guión a veces es similar. No, si bien hay diferencia de tiempo, en la estructura más o menos es como que van de la mano. Y como decía, creo que lo dijiste vos también, o Luis, no me acuerdo. Nosotros estuvimos 3 años preparando las series, seleccionando artistas, entrevistándolos, y no solo nos quedamos con los que ves y que publicamos, sino que también que tenemos un listado con distintos artistas que le anotamos las observaciones, qué tipo de estilo tiene, cómo hace, si hace ilustración, si hace también, si colorea. Y Porque ya entonces, lo veníamos imaginando en nuestra cabeza. claro, Y siempre nos enfocamos, como bien lo notaste vos, veo que hiciste bien la tarea, porque captaste la esencia al toque, es que siempre lo enfocamos como haciendo mella a Hollywood, a las grandes películas de Hollywood, y esa también fue la charla motivacional a los artistas, ¿no? claro, porque nosotros veíamos que había muchos artistas de acá que trabajan para afuera, que vos decís, mirá qué bueno lo que hizo este, lo que hizo aquel. Y mirabas abajo, argentino, aquel Ujú, argentino. ujú. Y dijimos, che, ¿qué onda? ¿Por qué acá no se hace algo? Y ahí fue donde dijimos, che, por ahí lo que falta es la propuesta. Y ahí recurrimos, como él dijo, a los personajes nuestros. Entonces, cuando los convocamos con esa charla, como dice él, esa fue la idea. Si podemos hacer la misma calidad que afuera, pero acá. Ujú. Lo que No, no, faltaba era eso. y sinceramente vamos a ver, yo le recomiendo a cualquier persona que realmente le guste esto, o sea, que le guste el mundo gráfico, que lo haga, porque digo yo, así ha sido o sea, yo me he quedado con ganas de leer más, y no será porque no leo, o sea, porque hay gente que, bueno, te lee puntualmente, no, yo soy los que me tengo que contentar sobre todo porque me gusta el formato físico, pero incluso con el formato digital muchas veces me doy cuenta de que mis dispositivos ya la memoria la tienen como diciendo, tranquilízate, si le sigues metiendo cosas no vas a poder seguir leyendo. O sea, y no por el hecho de que sea más económico o por el hecho de que me lo mande, sino por una cuestión de espacio. O sea, porque ya no vivimos en estas casas
no sé, la primera casa de mi abuela tenía 14 habitaciones, entonces como tú comprenderás, ahí, vamos, podías estar metiendo trastos y Claro. te faltaba, pero ya las casas de 14 habitaciones las tiene muy Oh, poca gente. O sea, ya sí, no, ya es una increíble. casa antigua y alta, entonces podías poner estanterías hasta arriba. De hecho, en la casa en la que en la que estoy yo, precisamente cuando que he mudado, de por eso las cajas que hay, y ahora hay menos cajas, antes había más. Una de las razones por las cuales me gustó es que es más alta que la que yo vivía antes, por lo tanto me permite meter casi ganar un metro más y un metro más que puedo meter cajas y puedo meter historia. O sea, la gente no se da cuenta de que la cultura es muy bonita, pero lo que pesa y lo que abulta. Eh, sí, sobre todo lo segundo, sobre todo lo que pesa, porque lo que abulta vale, lo puedes adaptar, pero lo que pesa muchas veces es insoportable. Eh, ya me han No hay dicho que ha memoria que habido, aguante, ¿eh? sí, está claro. Ya me han dicho que bueno, que en algunos, en Sol de Plata hay una especie con crossover, pero se han planteado hacer una cosa que es muy de, bueno, ya lo ha hecho hasta la televisión con el Arrorverse, de hacer un crossover con todos los personajes, o sea, situarlos todos en en el mismo momento, en el mismo lugar y que entre todos combatan contra una amenaza. eh, ya entiendo que los Guerreros del Mañana, de hecho, están en el espacio y bueno, pues eso sería como un poco más complicado. Pero en el caso de los otros personajes, que digamos que todos tocan tierra firme, ¿se han planteado hacer un crossover entre todos o cada uno tiene su propia línea argumental y bueno, no tienen por qué mezclarse entre ellos? ¿Querés spoilear vos? ¿Spoileo yo? Sí. No, a ver, las historias justamente convergen en que un acontecimiento importante va a suceder. Lo hicimos con esa intención de después agruparlo y hacer como una liga de justicia, si se quiere, Ujú. de UMC. Que bueno, ahí ya te estaría spoileando el futuro de la historia, pero sí, está en nuestros planes hacer una agrupación y está en trámite el tema de los derechos del nombre de agrupación. Bueno, Así es que que además es que como son no tan dispares, pero eh, sus características son bien distintas en ese aspecto. O sea, son perfectamente compatibles, pero los hay, digamos que, o sea, el caso de Sol de Plata, pues bueno, es el superhéroe por excelencia. El caso de Cronología Cero tiene una armadura que le da, pero el caso de Dark Cat, no, Dark Cat tiene, pues como le pasa a Daredevil, tiene una armadura, tiene lo que tiene, pero vamos, digamos que es el más terrestre, el más que, tal el cual. que, exactamente, es el que más se tiene, poco como le puede pasar a Bruce Wayne. Eh, pero Es nuestro héroe urbano, Sí, es Darkat. el héroe urbano, el héroe que está. Entonces, son perfectamente. O sea, cada uno aporta una cosa distinta y por eso, a ver, ¿será que uno ya lleva tantos años en esto que ya Sí, va como que leyendo viste entre todo. líneas? Sí, sí. No, y Pero también hay es lo algo que, es de lo que te Darka que gusta. quería decir más. Pero no me tampoco hablar. O sea, es lo Porque, de o sea, ustedes la conocerán porque cualquier persona que le guste esto es el tema de la revista Wizard, que Wizard se pasó una década haciendo una no, selección pero de eso no, actores que pudiesen salir en la Liga de la Justicia. Que al final de eso no prosperó nada, pero cada 2 o 3 meses Wizard planteaba quién sería el mejor actor para hacer de Superman, Batman, Green Lantern, Green Arrow, Wonder Woman, y al final, bueno, pues y eso, claro, si te pasas te pasas toda la vida leyendo el Wizard, desde que a McFarlane se le ocurrió hacer el Spider-Man mago hasta que Wizard cerró, pues claro, entonces al final ya eso se te acaba quedando. Entonces por eso, de ahí mi pregunta. Ustedes han dicho que se pasaron 3 años hablando con autores argentinos, pero si hubiese algún, sobre todo lo digo a nivel de dibujo, porque a nivel de guión entiendo que tienes o sea, tienes que saber, o sea, tienes que vivir en Argentina, o tienes que Sí, igual la historia ya estaban hechas, ¿eh? A ver, no, tampoco vamos a sacar crédito a los guionistas, pero nosotros le dijimos qué historia contar porque ya la teníamos desarrollada. Lo único que tuvo que hacer el artista fue hacer una escaleta y todo un desarrollo, sí, el desarrollo de guión. sí, de El guión, armar las escenas, los diálogos. el tratamiento argumental que conlleva hacer todo escalonadamente, qué historia se iba a contar en cada número y ir corrigiendo de eso, pero nosotros ya teníamos como un árbol genealógico, de hecho lo tenemos anotado,
de todas las historias que queríamos contar. Yo digo que a nivel de guión entiendo que es más complicado, pero si un autor español quisiera ponerse a trabajar con ustedes, digo un autor gráfico, que recibes un Sí. guión y lo haces, o sea, porque te digo, lo del guión es como si, de la misma forma que si alguien, bueno, aquí ya existe el caso de que hay una película de un superhéroe, sí, vamos a llamarlo así, vamos a héroe, de vez en cuando super, nacido y con ciertas características de un país como Finlandia. Que claro, si Mira, no vives aquí, se llama Rendell. Si no vives aquí, hay cosas que no las vas a entender. Porque no las vas a entender, porque además hay influencia eslava, hay una serie de cosas. Entonces entiendo que para escribir un guión, que Rendell también tiene una mínima versión gráfica, o para hacer, por ejemplo, un guión de una serie de televisión sobre Rendell, si no vives en un país nórdico, fundamentalmente en Finlandia, lo tienes muy mal. Pero a la hora de dibujar siempre es distinto, porque al final el dibujante hace plasma lo que el guionista le dice. Independientemente que el dibujante pueda o no hablar más o menos con el guionista. Pero sí, en sí. este caso, como que yo ahí, evidentemente cada uno tiene su forma de trabajar. Pero como esto está dentro de una fundación y es una fundación que sobre todo lo primero que pretende es digamos que darle opciones y mostrarle sobre todo eso a la gente de las islas que se tienen que mover, que tienen que salir fuera, que tienen que tratar, y además lo que ustedes han dicho, no limitarse, pues el mercado. Es que John dijo una cosa muy cierta, es que tú ahora te coges un listado de títulos publicados por las grandes editoriales americanas y la inmensa mayoría de los dibujantes son o argentinos o españoles. O sea, a veces, o brasileños, o sea, ya es Sí. dibujantes norteamericanos o japoneses o japonesas, porque ya cada vez hay más. Porque, oye, evidentemente les tratan mejor, pero el hecho de que si un dibujante, alguien está viendo esto, o sea, ustedes ofrecen otra oportunidad, porque ustedes ofrecen otra oportunidad, o sea, alguien que diga, no, es que a mí me gusta dibujar superhéroes, pero a mí trabajar en Marvel me cuesta más, no sé qué, porque es el idioma, no sé qué. Pues mira, aquí tienes la opción de esta editorial hace lo que pueden hacer allí, lo que pasa que, bueno, lo dije antes, no es el Nueva York de Peter Parker, sino es la Argentina de un personaje como Dark Cat. Si un dibujante español quisiera trabajar con ustedes, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Mandarles un correo electrónico o hay algún tipo de proceso para poder trabajar con ustedes? Sí, me respondió. Ese no puedo hablar. Bueno, sí, la idea, la verdad también, te aventuraste a otro tema que también estamos en desarrollo, porque en todos estos años recibimos un montón de ideas que no eran con tintes de superhéroe, como bien marcaste vos, pero historias muy interesantes. A ver, si bien nosotros tenemos muchas influencias de Marvel de DC, Ujú, entre otras, porque a ujú, mí también me gusta Image o Topcom, ujú. eh, también soy fan, por ejemplo, de la novela gráfica como Satman, o V de Vendetta, o todas esas obras, viste, que iban en paralelo a lo que era todo lo superheroico. A través de todas esas ideas y que hemos recibido, no sabés, la millonada de mails que tenemos, de historias, de concept, hasta nos consultan por algún guión o Sí, dibujo o personaje asesoría. nuevo, un asesoramiento. Entonces se nos ocurrió la idea de tener un sello alternativo en donde se pueda publicar estas obras de autor. Y obviamente siempre darle crédito, porque yo creo que esa es la concepción de UMC. Se formó también para darle crédito a todos los artistas y estamos agradecidos a todos los artistas que participaron, se involucraron, como también la gente que se involucró y le sigue, nos siguen hasta el día de hoy preguntando e interesando acerca del editorial. Entonces tratamos de seguir adelante y aportando siempre un granito de arena y a todos estos artistas que tenían sus ideas, muy pronto vamos a estar haciendo también como un casting a ver cuáles historias vamos a empezar a publicar con este sello alternativo, que va a ser más con tintes de autor. Porque eso sí que es una cosa, y además eso es una cosa
como diría, por aquello recurrir a un personaje argentino, que diría la inmortal Mafalda, desde Claro. la tribuna que me ofrece mi sillita, como decía ella. A ver, cuenten con difusión por parte de la Fundación, no solo por el hecho de que es lo que la Fundación quiere hacer, sino porque considero que la propuesta que ustedes eh, tienen entre manos es muy válida y porque vivimos en el siglo XXI, la gente tiene que tener, no sé, asumido que tienes que eso, que tienes que moverte, que tienes que salir. A mí me encantaría, y si estuviera en mi mano, la verdad es que haría todo lo posible y espero que poder ayudar de alguna manera, que ustedes tengan la oportunidad de salir, de venir a mi país a poder contar todo lo que están contando, porque eh, Argentina no es España, o sea, Argentina es un país enorme, pero Argentina tiene los condicionantes que tiene, España comparativamente está bastante mejor, aunque hay gente que se empeña en que esté peor, pero todavía. Y el hecho de siempre hay gente que le encanta, siempre hay gente que le encanta, siempre hay gente que le encanta hacer las cosas para que los demás tengan miedo, mientras tengan miedo cotidiano, y a mí eso me parece muy mal, en realidad. Sí, 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 sí. Eh, es Todas las así, cosas que se encauce con el miedo termina mal. exactamente. Pero lo que ustedes hacen está francamente bien y que también fue una cosa que cuando tuve la oportunidad de contactar con Guillermo se lo dije, que me parece absolutamente envidiable y encomiable lo que están haciendo. Me gustaría que tuviesen la oportunidad de eso, pues, de poder explicar y sobre todo lo que ustedes plantearon, pues yo hago la pregunta porque considero, es mi obligación y porque eso, conozco gente tremendamente válida, pero que tiene como ese miedo escénico de, sí, pero ¿cómo les voy a mandar yo un correo electrónico a esta gente que ya tienen su editorial, que no sé qué, no sé cuánto? Digo, mira, y además también admito a ver, Dark Cat tiene mucho de spawn, porque tiene mucho de spawn, en algunos momentos es muy spawn también. A mí una cosa... A mí una cosa que me encanta de Tom McFarlane es el desparpajo que mantiene con la edad que tiene. A mí, yo además que yo tengo el catálogo de la exposición que hizo en el MoMA. Y a mí el hecho de que lo primero que te encontrabas llegando a aquella exposición era un cuadro enorme con todas las cartas de rechazo que había recibido él. A mí eso es lo que te dice, o sea, la otra persona las hubiese tirado. No, él las guardó y después las Está muy bien. enseña. Sí, porque tienes que recibir muchos no hasta que alguien te diga que sí. Exacto. O sea, es que, y estamos hablando de eso, de una persona que tiene, o sea, que fue capaz de cambiar, pues, eh, vale, que más cosas ha cambiado Jen Sterán con comparación que McFarlane en la época en la que la hizo, pero McFarlane no le cambió más cosas a lo que tenía entre manos porque no podía. Y después montó una editorial que todo el mundo diga, esto vas a durar 6 meses, sí, menos mal, que va a durar 6 meses, ya ha cumplido 30 años. Eh, pero que guardes Bueno, eso. él a mí en particular me inspiró con este mundo del cómic también. Ujú. Sí, Yo sí, me acuerdo que compraba la revista de Spawn y venía la biografía de él y era hasta incluso, si bien la obra está muy bien, a mí me encanta Spawn, pero a veces era mucho más interesante su biografía que la sí, obra, ¿viste? Yo me enganchaba más con la biografía de él. sí, 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 Vi sí, sí. que pasó por muchas peripecias y es muy meritorio Sí. lo que él tiene hoy en día. Y al final, fíjate, tanto lo han criticado, en parte porque, claro, como digo yo, con la falta, con la edad vas aprendiendo, eh, pero sigue estando involucrado con su personaje. O sea, mira, Sí, lleva pero así que se 300. va a lanzar una película. Sí, 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 va a ser una nueva, pero a mí así como el resto de los autores originales de Image, solamente hay dos que siguen publicando su serie, que son Ellie y Eric Larsen, con su sempiterno Savage Dragon, pero McFarlane Sí, sigue haciendo portadas, sigue dibujando, sigue entintando sí, y sigue escribiendo los guiones y después de más de 300 números, o sea, lleva 30 años con lo que tiene, que ya le está haciendo, ya le está haciendo juguetes a las dos grandes editoriales, o sea, ya el desparpajo ha llegado a tal extremo de que no solo hace los juguetes de sus propias colecciones, sino los juguetes de las dos colecciones, cuando McFarlane dijo que no iba a volver en la vida. Y de hecho, exacto. McFarlane volvió por el 11 de septiembre, que le entintó un dibujo a Joe Quesada, que por cierto el dibujo es alucinante, Sí, y, está bueno. y aunque la gente no lo sepa, Todd McFarlane es uno de los mejores entintadores del mundo. Y Sí, McFarlane llamó a Marvel diciendo, ¿qué es lo que quieren que haga?
Y el otro Bueno, le dijo, vale, voy a hacer este dibujo, ¿me lo entintas? Y McFarlane dijo, sí. O sea, pero que McFarlane se pasó prácticamente desde el año 91, que le dio con la puerta en las narices a Marvel, hasta el año 2001 sin aparecer. Y ahora le está haciendo los juguetes a las dos grandes editoriales que hay, con permiso de Dark Horse, con permiso de Boom, con permiso de IDW, pero no, DC y Marvel siguen siendo. Y todavía sigue enredado con un personaje que lo creó en el instituto. Y tú dices, pues mira, todos los que decían, no, este lo abandonará, pues no, no lo ha abandonado. O sea, y McFarlane tiene 60 años. Lo sé porque tiene 2 años más que yo. O ah, sea, mirá. somos muy contemporáneos de edad y que tiene 60 años y sigue enredado con un personaje eso que creó el instituto. Y es verdad lo que tú dices, la biografía de McFarlane es, es para hacer un cómic. O sea, en realidad Sí, él la es un verdad que sí. personaje, de esta manera es un personaje de cómic. O sea, es Sí, sí, como, sí. y como su etapa. Y yo creo mira, y de esto no quiero ser, es un poco, fíjate, hoy cuando he vuelto a leer los cómics, los he leído esta mañana, si tengo tiempo, suelo leer las cosas antes de tener un encuentro viral 2 veces. Eh, Son cómics que inspiran. Y yo creo que una de las cosas que tiene la idea de Image y las primeras colecciones de Image es que inspiraban porque eran nuevas, eran otra cosa. Y Exacto. sobre todo los que las vivimos, bueno, cuando teníamos eso, cuando Image Fue una llegó a España. bocanada de aire fresco. Mm, exactamente. O sea, esa es la palabra exacta. Era el aire fresco que que hacía falta porque ya los otros, como los otros hicieran lo que hicieran, vendían. Tampoco se estrujaban mucho la cabeza, tampoco pensaban mucho. Y esta gente llegó con otro desparpajo, con otra forma y además no estábamos preparados. En realidad yo creo que lo que nos pasó con... No, no, no. Para mí, por eso Spawn fue un referente y lo admito. Y bueno, ahora te lo comparto. Porque más allá del trasfondo de McFarlane, también dio a conocer otros personajes que yo no los tenía en vista, o artistas incluso. Qué sé yo, ahí empezó también a llamarme la atención Mark Silvestre con The Sí, Darkness, sí, o sí, Michael Turner con Witchblade. sí, sí, Fueron, viste, artistas que yo no los tenía contemplados. Bueno, Jim Lee ya venía con sí, todo lo que era Jim Lee, con pero sus por ejemplo, mutantes, Jim Lee pero volvió a DC sí, sí, sí. A y ver, McFarlane no. de Max, o sea, que es un personaje que También, ninguna editorial lo hubiese publicado, solamente la publicó, Max. lo publicó Image, pero con las Image, ¿quién va a publicar esto? Si te lees los 4 primeros números y no te estás enterando de la misa a la mitad al final, el dibujo es maravilloso, la historia, el Sí, guión es fantástico, el guión es fantástico, pero tú dices, bueno, exactamente, a ver, esto lo está soñando, lo está viviendo, estos bichos chiquititos, ¿por qué hay tanto bicho? ¿Por qué esta niña de repente pasa de ser una asistente social a ser una especie de cruce entre Jane y Sheena, de la Sheena de la selva? Tienes que leerte como 7, 8, 10 números para al final más o menos empezar a entenderlo. Pero es como tan electrizante que dices, yo me lo voy a... Y al final te acabas tragando los 30 y tantos números. Y es lo que tú dices. Y en cierta manera, el leerme todas las historias de ustedes son así. O sea, porque además será también que por eso, siendo como soy, y miren que llevo eso prácticamente más de 30 años viviendo fuera de Canarias de manera fija, pero yo el acento no lo he perdido, no lo perdí cuando me fui a estudiar a Madrid, no lo he perdido cuando viví en otro sitio y no lo he perdido viviendo en el extranjero. muy El bien. hecho de que estás viendo personajes que son fáciles de reconocer, pero que hablan digamos que con las palabras o las expresiones que se pueden usar en Argentina, como las que se pueden usar en Canarias, exactamente igual, porque yo recordaré siempre que tuve que llevar a un editor a que viese la estación de guagua de Las Palmas, porque en Las Palmas no existen los autobuses. O sea, no hay Ah, ¿no? autobuses, ¿no? O sea, la palabra Mirá. autobús no se usa. O sea, no, tú no puedes ir a una estación de autobús, tienes que ir a una estación de guagua. Y hay una enorme justo debajo de donde vive mi madre, y además lo pone grande, estación de guaguas. Entonces lo llevé para que viera que es que no, es que me lo estaba inventando, que en Las Palmas no existe el concepto de este autobús, existe o bus, como dicen en Madrid. No, existe el concepto de guagua. Y sé que en Argentina se usa el concepto de colectivo, por ejemplo. Sí. Pero Claro. son cosas nuestras. Y entonces me acuerdo que lo llevé y dice, ah, pues es verdad, lo de guaguas no es invento tuyo. A mí me estaba sonando como muy bien, pero en realidad el hecho es eso, el hecho de que
tocan muchas cosas y lo hacen también de una forma. Yo creo que el tema de lo que ustedes hacen es un soplo de aire fresco porque demuestra que si haces un trabajo serio y continuado, tú puedes llegar a crear en cualquier sitio sin olvidarte de dónde vives. No tienes que ponerle nombres, no tienes que cambiarle los nombres a los personajes, ni poner Mm, los nombres. También lo que se hizo en Hispanoamérica, que Bruce Wayne pasó a ser Bruno Díaz, cosa que siempre me ha hecho sí, mucha gracia, exacto. que tampoco hace falta, pero en realidad tú ves a los personajes y dices, bueno, pues si son personajes, ¿qué más da? O sea, ¿qué más da donde vivan? ¿Qué más da que el nombre que tengan? ¿Qué más da la forma en la que hablen? Lo importante es Bueno, lo que pero hacen. lo chistoso fue que al principio nosotros lo queríamos hacer con el estudio donde nos habíamos conocido con él. Y mire de gente que nos decía que no, que cambiarle nombre, que ponerle una ciudad ficticia, no, el superhéroe acá en Argentina no va. Sí, fueron también un montón de negativas. Y a pesar de eso nosotros fuimos por la nuestra, Sí, fuimos a sí. cumplir un sueño. No, Yo no, y creo me que parece. la vida se trata de eso. Si no, morís con la duda. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Mira, yo cuando dicen el tema de cambiar las cosas, cuando yo conté que sobre todo en los estados fronterizos de Estados Unidos hay auténticas peleas por ser el patrullero 777, que no es coña, porque no es coña, o sea, ese número existe. Y es que latinos y no latinos se pelean por el número. Y vamos, es una de las grandes películas de Mario Moreno Cantinflas, señor que, bueno, controló con la distribución de Columbia en Estados Unidos, pero tú ahora lo planteas y dices, no, no, es que ese es ser patrullero 167 en Estados Unidos, porque en México no sé si sabrán la historia de que una vez le plantearon creo que fue al presidente o vicepresidente de México, ¿qué pasaría si se presentase María Moreno Cantinflas a las elecciones? Y la respuesta fue, los demás no nos presentaríamos. Es así, o sea, si él se Claro, presenta, tal cual. los demás nos damos de baja porque no nos va a votar nadie. O sea, se presenta él, los van a votar todos a él y nosotros vamos a quedarnos sin trabajo. Pero bueno, es México. Y en México, Mario Moreno Cantinflas era y sigue siendo una institución, pero en su momento era una de las personas, quizá la persona más famosa de México. Pero que en Mm. Estados Unidos, o sea, aunque sean los estados fronterizos entre México y Estados Unidos, exista la posibilidad de tener el 777 y que se sigan peleando hoy día por ese número, es lo que tú dices, o sea, eh, eh, un pelado, porque Cantinflas siempre lo fue, porque en realidad él siempre fue el mismo pelado, esa persona que no sé ni cómo demonios sobrevivió con la miseria en la que tuvo que vivir, al final consiguió ser, pues eso, el cine de México y el cine de Hispanoamérica no se puede entender sin lo que hizo ese señor. Fue como el gran embajador, al que le dieron un Globo de Oro, que la gente también se ha olvidado, que le quitó el Globo de Oro a Marlon Brando. Cuando le dieron el Globo de Oro, otros los nominados era Brando, y se lo llevó Mario Moreno Cantinflas, Eso eh, pasado, aparte. que no es ninguna tontería. No, no hay ninguna Y, tontería. y además Mario Cantinflas sí era muy mono, muy simpático, pero tenía su encanto, era muy fotogénico, pero vamos, para nada lo que podía ser, sobre todo en la época que Claro, llegó el y mundo menos que Marlon latino. Brando. Claro, o sea, imagínense, a los latinos todavía les cuesta, imagínense en la época en la que él llegó. Yo creo que es lo que tú has definido muy bien, tú tienes un sueño y tienes que ser consecuente con él. Sobre todo porque ahora tenemos las posibilidades que tenemos, pero esa gente que llegó antes, que tú ahora la tienes como, bueno, y lo que te comentaba, o sea, a mí cuando me comentaban Horacio y Juan las condiciones de trabajo en Argentina, y tú decías, o cuando ellos llegaron a España, la forma que llegaron, y después tú los ves, y además la forma en que te lo contaban. Porque yo una vez estaba sentado con ellos diciendo, porra, son de los dos de los mejores dibujantes del mundo. O sea, por encima de ustedes, ¿quién demonios está? O sea, estamos hablando, el caso de Juan Jiménez cuando me dijo, no, no, a mí es que el último álbum de Los Metabarones, a mí me dijo, bueno, es que habían vendido 1 millón de ejemplares y se me queda me dice, pero yo realmente no sé cuántos ha vendido, a mí me han liquidado 1 millón de ejemplares y te lo decía como si vender 1 millón de ejemplares lo hiciera cualquiera. Bueno, ¿Cuánta gente le no, no. o sea, el ejemplo de Jin Lee, todavía se está vendiendo los 7 millones de ejemplares de Jin Lee, que vienen con truco porque eran 5 portadas, entonces evidentemente se vendieron más ejemplares. Sí, Eh, pero aún así, pero los 2 millones casi que vendió Spawn de primeras dadas. O sea, cuando salió al mercado, 1.800.000 sí, ejemplares. rompió el mercado.
Sí, pero que un señor, o sea, que te diga que ha vendido 1 millón de álbumes en Francia, cuando además los álbumes franceses, yo lo sé porque estuve en Bélgica hace un mes, o sea, no son caros, pero tampoco son baratos. O sea, digamos que ahí Claro, el sí, sí. cómic son saladitos de precio más de una vez, y te diga que ha vendido 1 millón y te lo dice como si tal cosa, y tú dices, pero si tú solo has vendido más cómics que todos los que se publican en España en un año, o sea, tú has vendido, Claro, bueno, tal cual. y te quedas Es así una como, locura. sí, pero es lo que te digo, tienes que ser, o sea, ustedes son en el momento en el que estamos, donde todo es tan inseguro, donde la gente está insegura, donde después de la pandemia la gente no sabe lo que va a pasar mañana, el conocerles a ustedes, el contacto, este rato que estamos teniendo, el ver las colecciones, leerlas, yo creo que son un muy buen acicate para que alguien diga, oye, por muy disparatada que sea mi idea, ¿por qué no va a salir? Si ellos lo han conseguido y digamos que tienen ya una línea editorial, un universo, proyectos y encima están pensando en un sello alternativo donde a lo mejor incluso yo puedo trabajar, ustedes son una prueba viviente de que todavía el mundo gráfico tiene esperanza, más allá de las grandes editoriales, más allá del COM, más allá de Angoulême. Que bueno, Angoulême es distinto, pero Angoulême ves editoriales enormes y todas chiquititas que publican muy bien. O sea, Sí, bueno, pero nosotros también tenemos algo, yo creo que toda Latinoamérica, tenemos un factor que no sé si los demás no lo tienen, pero nos mueve mucho la pasión. Eso mm, pasa. no, no, Somos oye, pasionales. sinceramente, como responsable, como representante de la fundación y como persona que le encanta este mundo, mi más sincera felicitación por lo que están consiguiendo. Y por el hecho de que incluso sean capaces de pensar, vamos a darle oportunidades, por ejemplo, eso, a alguien de Gran Canaria, de Tenerife, que tenga una idea o que quiera dibujar o lo que sea y que tenga la oportunidad, porque al final te hace falta alguien que te dé la oportunidad para hacerlo. O sea, yo no tengo modestia aparte, una estantería chiquitita llena de libros con mi nombre en el canto. Si no hubiese encontrado un editor que me dijo, ¿tú quieres publicar? Pues sí. Y por eso dije antes lo de Daredevil, Juan, que me dijo, Y yo pensaba que me iba a decir que no, no, no. Aquí ya tenemos la biografía de Spider-Man, la biografía de Capitán América, Los Vengadores. En ese momento había una biografía de Spider-Man, una biografía de Los Vengadores y o sea, un monográfico, una biografía de Spider-Man, un libro de Los Vengadores y un libro sobre los X-Men, es todo lo que había. Les estoy Sí. hablando de mediados del siglo XX, de principios del siglo XXI, entre el 2003, 4, 5. Y de repente alguien me dice que sea un libro de un personaje que a mí me encanta, pero no debe ser más secundario. Ahora con Netflix, no. Ahora a todo el mundo le gusta Daredevil, pero en el año 2004, 5, 6 nos Sí, gustaba a verdad, media no docena. le gustaba a nadie, sí. Exactamente. Más que nada no lo conocían, porque era un personaje que encima las colecciones se habían suspendido, habían empezado otra vez. Y si no llego a encontrar la persona idónea, mi idea se hubiese quedado como 20.000 ideas más. Y como sé de lo que estoy hablando, en ese aspecto, si no encuentras la persona idónea, el hecho de que ustedes me digan que encima están abiertos a propuestas y demás y crear otro sello, todavía les valida más como invitados de este salón, además. No, y es Bueno, que también lo vivimos nosotros. Por eso te contaba lo del estudio, que no todo el mundo te da la oportunidad. Mm, sí, todos sí, no, queremos una oportunidad. ¿Ya? lo sé. Y eso es una cosa que en la fundación lo tenemos muy aprendido. O sea, todos los que ya, si llegas a tener un cierto estatus, un nombre, has publicado, tienes una cierta historia, yo considero que tienes una obligación después con la gente que está detrás tuya ayudarle. Igual que Tal alguien te cual. ayudó a ti, ahora tienes que ayudarle tú. Y Exacto. no, Justamente esa es nuestra impronta. ya está. Y hay gente que lo olvida. No, no, yo soy yo y yo surgí Sí, de bueno. generación espontánea. No, mira, perdona. No, eso no funciona así. Por lo menos Esa, tener memoria, lo de la ignorancia es como tener memoria. No tener memoria es un... No tener memoria hace que la gente esté haciendo, diciendo y votando a quien no debe. Por sí, tal decirlo de alguna cual. forma, Exacto. creo que nos Cometiendo los mismos entendemos errores todos. del pasado. Nos vamos a entender todos. A ver, Sí. si hay algo Igual más que no quieran deja de ser decir, cortoplacista. también, también, también. Pero eh, por aquello de ser más friki todavía, el futuro no escrito está, como dice el maestro Yoda, pero si pones de tu parte, puedes crear un futuro mejor. Tal O sea, cual. si pones de tu parte, el futuro no puede cambiar. Lo que pasa es que si te sientas y esperas a que alguien venga a solucionar la No, papeleta, eh, en mi experiencia, eso no sirve. Mm. O peor, vas a tener que tragar
con lo que, si no aprendes a hacer de comer, tendrás que comer siempre lo que te pongan y no siempre te va a gustar. Que al final viene Exactamente. a ser más o Muy bien. menos lo mismo. Si no, lo digo porque yo soy el que hace de comer en casa, por eso lo digo, eso es por experiencia propia. Yo soy el que hago de comer en casa. Mi mujer se casó conmigo por eso, porque como a ella lo que le gusta es comer y a mí hacer de comer, pues ya somos la pareja perfecta. A ver, si quieren decir, no, no, llama, vamos, no lo digo en broma, o sea, Yo cuando nos sabía. casamos y hablamos a nuestros invitados, ella lo dijo, dice, no, no, si yo me he casado con él, entonces, fundamentalmente, dice, no solo porque lo quiero, sino porque es quien hace de comer en casa, entonces yo estoy encantada de la vida. Y yo la miré como diciendo, no, sí, además yo miré y asentí como diciendo, sí, 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 yo no tengo problema de hacerte de comer, por lo El tanto, amo de casa. totalmente, y además muy, muy bien enseñado, por aquello de, mi madre quería muchas cosas, pero no quería un hijo inútil, y de luego no lo hizo. Bien. Eh, no sé si quieren decir algo más. Yo no sé, yo No, estoy yo más creo que que. está todo dicho. Eh, Yo quería, pero no puedo. Sí, sí, bueno, pero tienes a por aquello de ser muy cervantino, a un escudero que responde muy bien a las necesidades, o sea que no hay ningún problema. Para eso lo traje. Si no, no, sí, Me oye, trajo de sí, traductor. Trajo de exact- traductor. es bueno traerte a alguien que te ayude, siempre es bueno alguien que lo tengas al lado. A ver, yo lo que espero es que no sé, dentro de 1, 2, 3 años volvamos a tener una conversación, ya cuando tengan ustedes 2 sellos editoriales y hayan conseguido que alguien les estrene una serie de animación, que ya desgraciadamente no podrá ser en Cartoon Network, pero seguro que alguien habrá que se apunte al carro. Y yo también lo que espero, vamos, y eso lo digo de forma totalmente egoísta, que la idea de crear un poco lo del supergrupo de héroes argentinos no tarde mucho, porque sinceramente tengo ganas de terminarme las colecciones y tengo ganas de llegar a eso. O sea, eso ya lo digo a Ok, nivel, a nivel totalmente personal, pero bueno, ok. también uno está en este trabajo, yo que sé, alguna ventaja tiene cuando conoces a los editores, pues le puedes interceder, puedes decir, oye, no se olviden de mí, que quiero leerlo, yo qué sé. Alguna ventaja tiene que tener este trabajo, si no, ustedes me dirán para qué lo estamos Exacto. haciendo. Está muy bien. Eh, y sinceramente, muchísimas gracias por este tiempo y además espero que este encuentro virtual sirva para que más gente les conozca no digo en mi país porque el salón está hecho en España, pero que haya más sitios donde la gente que sepa, que sea castellano parlante, se entere, o sea, tenga conocimiento de su editorial y que se familiarice, que tenga la posibilidad, porque además admito que no he visto la página de ustedes hace un tiempo, pero la última vez que entré en los primeros números te los podías descargar gratis, o sea que si eso Exactamente. todavía. Y el mini cómic. Exactamente, entonces incluso más fácil a la hora de poder engancharte, ustedes le están dando la oportunidad. John, Luis, muchísimas gracias. Espero que sigan, espero que la situación sociopolítica de su país no les obligue a tomar decisiones drásticas, em, y que sigan publicando, o sea, que después de esto vengan otros 4 personajes y dentro de 2 o 3 años ya hay un universo muchísimo más grande, pues entonces tendremos más cosas de que hablar. Y lo que no les perdono, porque no se los perdono, y mañana le mandaré un correo electrónico a Guillermo, es lo de los muñecos que me han enseñado. Eso no se los perdono. Pero bueno, ustedes están allí, entonces yo qué sé, yo es que les podía enseñar esto y no les puedo enseñar nada más, así que no, creo que no. Los trastos están metidos ahí, no, y no tengo nada. Pero bueno, lo dicho, Bueno, desde ya muchísimas gracias a vos también por el espacio y la verdad muy hermosa esta entrevista. pues muchísimas Estamos gracias. claramente muy agradecidos. Uno hace lo que puede, pero bueno, por lo menos lo que tú dices, no perder la ilusión y no perder un poco la pasión, porque al final esto es lo que nos gusta, que independientemente que sea un trabajo también, es un trabajo, pero también nos lo podemos pasar bien, yo qué sé, tampoco es cuestión de. Exacto. Exacto. Esa es Está la muy bien historia. eso, ¿no? Sí, Está bueno eso. sí, tal y como está el mundo, que hay gente lo está pasando muy mal, que estemos ahora nosotros desbarrando de lo que nos gusta, las influencias, lo que leíamos, no sé qué, no sé cuánto. Hombre, es para decir, pues algo no tenemos que haber hecho tan mal para Tal poder cual. estar haciendo lo que estamos haciendo y diciendo lo que estamos diciendo. Pero bueno, hay gente que, lo dije, la ignorancia, se ve muy en la ignorancia, pero para mí, sinceramente, yo en la ignorancia es muy atrevida y cada vez la está haciendo más.
Y yo que además tengo 2 niños, todavía lo tengo más claro, diciendo, ¿dónde he metido, en qué mundo he metido yo a estos 2? Pero bueno, ahora mismo están los 2 dormiditos y están muy tranquilitos, entonces no hay ningún Ah, problema. bueno. Papá puede hacer esas cosas. Sí, porque Bien ahí. aquí son las 11:30 de la noche. O sea, Oh, no, pero da igual, yo no tengo problemas. Yo soy de los que, yo soy como Bruce Wayne, o sea, duermo poco. No tengo Batcueva, tengo leonera, pero soy como Bruce Wayne, que no tengo problema de dormir poco mucho. ¿también combatís el crimen? Trato de compartir la ignorancia. Ah, muy bien. Sí, no es directamente el crimen, pero trato de que la gente, sinceramente, trato de combatir la ignorancia y sobre todo lo que me dijo el otro día un dibujante, ilustrador austriaco, trato de que la gente no solo se lea el titular y se concentre 10 segundos, que sea capaz de, después de leerse Desarrollar lo un que poco. viene, de verse lo que viene después. De Porque acuerdo. a veces es muy cargante que la gente siga saltando de estereotipo en estereotipo y muchas veces, mira, léete el artículo entero, llega al final y te darás cuenta de que el artículo desmonta el estereotipo que pone en el titular. Pero lo de todavía combatir el crimen, por ahí no me ha dado, pero bueno, no sé, a lo mejor, quién sabe, ya ¿Quién es sabe? una idea. Sí, quién sabe. A mí es que lo de la Batcueva siempre me ha encantado, lo del coche ya no les cuento. O sea, Bueno, ya tenemos al Darkat. Si el día de mañana Netflix nos llama. sí, sí, no, por eso te digo que ya tienen le falta crear un coche molón y entonces ya lo tienen perfecto. Es lo que único que les falta, vamos a ver, ya está. Vamos a ver, ahora mismo no le hace falta, pero hombre, lo del coche también mola, yo qué sé, ya se tiene, ya puesto, sí, sí, o sea que, a ver, antes de que esto ya termine donde no debe, que ya la gente piense esto ya han chiflado directamente más de lo que están, yo voy a despedir, dar los agradecimientos y nada, John, espero que te mejores. Y Luis, espero que sigas haciendo lo que haces tan bien como lo haces. Y eso, por favor, no sigan haciendo cosas porque el mundo necesita más gente como ustedes. Porque de los otros, ya la lista está muy llena. Y no hace, cada vez hacen menos falta. A ver, Muchas gracias. de Muchísimas nada, gracias. de nada. Yo espero, sinceramente, que nos haya visto, se lo haya pasado bien. Yo he disfrutado muchísimo. Y creo que se ha notado. Y bueno, y precisamente por eso quiero dar las gracias, en primer lugar, que antes no lo hice, a Gonzalo, a la idea del maldito, por conseguir que todo esto haya salido también, estando él en Canarias, ellos en Argentina y yo en Finlandia. Después a la Fundación por seguir Qué linda apostando invitación. y por seguir diciéndome que sí a propuestas como esta. A la Cátedra Cultural Moebius por estudiar el cómic de una manera seria. Me gustaría pensar que a raíz de esto alguien quiera hacer una tesis doctoral o un ensayo en serio sobre lo que ustedes hacen, que para eso está la Cátedra Cultural Moebius en la Universidad de La Laguna, al excelentísimo Ayuntamiento de Santa Cruz, al Cabildo de Santa Cruz, al Instituto Canario de Desarrollo Cultural, al Gobierno de Canarias, Ministerio de Industria y Turismo, a Turismo en las Canarias y a la Unión Europea. Una vez más, John, Luis, muchas gracias Gonzalo. Y yo les emplazo a que sigan asistiendo a Santa Cruz Comics versión virtual hasta el día 23, porque el día 24 apagamos un poco el mundo virtual y nos concentramos en el mundo presencial del 24 al 27 en Santa Cruz Comic, versión presencial en Santa Cruz de Tenerife, en 14 sitios distintos por problemas de índole logístico que son muy largos de explicar. Buenas noches y hasta la Bueno, siguiente vez. Buenas Buenas noches, noches. gracias por chao, buenas venir. noches. De nada.